Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. No. Meditad bien sobre vuestros caminos. A su nombre. A su nombre. Y cuando Dios le dice ello, le está diciendo lo mismo que decimos aquí cada 8 días y leemos la palabra cuando damos la Santa Cena. Examínese cada uno delante de Dios. Antes de dar la Santa Cena dice la palabra: examinémonos a nosotros mismos delante del Señor, para que no vayamos a comer ni a beber juicio delante de Dios. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Dice la palabra: por tanto, dentro del pueblo cristiano hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Ahí está en la palabra. Luego, si hay muchos enfermos, muchos debilitados y aún ya otros pasaron de esta tierra, es ¿por qué? Porque no se examinan delante de Dios. Porque no hay un examen exhaustivo de qué relación estoy llevando con Dios. Porque cuando me siento a examinarme, tal vez le estoy echando la culpa a los demás. Tal vez estoy buscando el chivo expiatorio. Tal vez estoy buscando el causante de mis problemas. ¿Cuánto lo están entendiendo? Ah, no, es que mi problema es el pastor, mi problema es el líder, mi problema es mi tío, mi problema es mi abuelo, mi problema es mi mamá, mi problema es mi hermano, mi problema es el perro de la casa, mi problema es lo que sea. Hasta el clima le echan la culpa. El problema es el clima, que es que ahorita está lloviendo, pero que después hace calor y entonces eso, problema. Somos unos artistas para inventarnos cuál es el problema o cuál es el argumento propio para decir: esta es la causa de mi problema. Y siempre estamos buscando agentes externos. Siempre estamos buscando agentes externos, que ese es el lío. Pero no nos damos cuenta que la situación que muchos están pasando es sencillamente como está en la palabra. ¿Dios qué hace allí? Dios viene y toma un pueblo y manda al profeta y le dice a Jehová: vaya, háblele al pueblo. Y hace una radiografía exacta, un diagnóstico exacto de lo que está pasando. Dice: mire, ustedes están viviendo esta situación. Comen y no se sacian, visten y no se calientan, trabajan y echan su jornal como si fuera en saco roto. Siembran mucho y recogen poco. ¿Qué pasó? Dios no se pone con cuentos. Dios les dice lo que están viviendo. Vaya, dígales esto. Pero la solución es: mediten bien. Lo primero, en vez de estar quejándose bien, les dice: mediten bien. En vez de estar lanzando un lamento largo y lastimero, les dice: mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo son esos caminos? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo está siendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás enfrentando tus problemas? ¿Cómo estás enfrentando tu situación? ¿Y cómo está tu relación con Dios? Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Y cuando nos toque hacer ese examen, seamos los más ácidos posibles. No se vea, mire, le voy a dar un consejo: nunca se considere usted a usted mismo. Nunca se considera usted mismo. Hay gente que es dura con los demás. Hay mujeres que son duras con el marido. Hay maridos que son duros con sus mujeres. Hay hombres, padres que son duros con sus hijos. Hijos que son duros con sus padres para decirle las cosas. Y se las dicen sin anestesia. Pero vaya usted, vea a esa persona que se sienta a hacerse un examen ella misma o él mismo. Hermano, hermano, son los más considerados.
Y lo peor que uno le puede pasar en la vida es meterse mentiras uno y creérselas. Eso es la peor. El día que usted se siente a examinarse con usted mismo, sea duro con usted. ¿Cuánto lo está entendiendo? Usted no se contemple. Porque si yo me siento a decirme a mí mismo un poco de mentiras, ¿para qué me siento? ¿Cuánto lo está entendiendo? No pierdo mi tiempo. No, el día que uno se siente a hablar con uno mismo, hermano, eso tiene que ser duro. Eso tiene que ser duro. Y uno tiene que dejar que Dios le hable y que Dios esté en el asunto, a su nombre. A su nombre. Porque Dios no anda con evasivas. Dios no anda poniéndole pañito de agua tibia a nadie. Si usted deja que Dios lo examine, usted se sienta usted con usted mismo y deja que Dios venga y lo examine, Dios sí le dice lo que es. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dios sí le dice lo que es. Dios no anda con evasivas. Un día me dijo una joven, unos 20 años, pastor, estoy desesperada. Me casé, tengo un buen hombre, pero he estado en embarazo ya 2 veces y no he podido tener hijos. Pastor, ¿qué hago? 20 o 21 años tenía, muy joven la muchacha. Pero yo ya le he orado al Señor. ¿Cuánto hace que es cristiana? Hace 1 año, pastor. Ya volví a la iglesia, me congrego, tal cosa, tal otra. ¿Y usted conocía el evangelio? Sí, yo lo conocí hasta los 12 años, pastor. Pero yo me aparté. Pero, pastor, yo hace 1 año ya llegué al Señor y ya he tenido 2 embarazos y los he perdido. Entonces Dios tiene la culpa. No, pastor, pero yo sí estoy muy desilusionada, yo no sé qué hacer. Ya llevo 1 año en la iglesia y Dios no me responde. Pues, ¿cómo le parece? Me puse a mirar a los ojos y le pedí revelación a Dios. Y dígale, háblale de los abortos que ha tenido. Le dije, hija, ¿cuántos abortos ha tenido usted? Porque siento que en el espíritu decirte algo, tú le fallaste a Dios de muy temprana edad. Tú comenzaste tu vida sexual muy temprano, ¿verdad? Sí, pastor. Desde los 14 años. ¿Y cuántos abortos has tenido? Más de 3, le dije. Dijo, 5. Bueno. Y ahora le estaba reclamando a Dios. Señor, ¿por qué no puedo tener un hijo? ¿Qué está pasando? Ya había abortado 5 veces. Desde los 14 años ya había comenzado una vida sexual desaforada. Y cada que quedaba en embarazo se conseguía un novio. Había tenido como 5 novios y cada uno la había embarazado. Y cada que tenía un novio iba y lo botaba cuando le embarazaba. Y se acababa esa relación y comenzaba. Ahí está. Ahí está el problema. Nos cuesta trabajo sentarnos a ser ácidos con nosotros mismos, a decir es que el problema está aquí y voy a solucionarlo como sea. Voy a sacar de esto, voy a librarme de esto, voy a deshacerme de esto, voy a zafarme de esto. Duélame lo que me duela, pásame lo que me pase. Voy a zafarme de esta mugrera del diablo porque voy a servirte a ti, Señor Jesús. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Como pastor, que una joven en días pasados, pastor, si sabe que una jovencita así, en la iglesia que estaba en discipulado, está en la cárcel. ¿Cómo así? Sí, la embaucó un tipo, la embaucó un hombre por internet y esto, lo otro, por aquí, y la llevó y le hizo cometer un delito y ahora está en la cárcel. Pero ella no sentía hacerlo. Entonces Dios es injusto con la muchacha porque ahora está en la cárcel. No. Y me puse a ahondar un poquito más y más con el pastor de jóvenes. Y resulta que en días anteriores esa joven le había pegado a la mamá. Imagínese usted. Y la mamá le decía, no se meta en ese internet. Se encuentra con un vagabundo, le daña la vida. Déjeme. Cristiana.
Estoy hablando de cristiana. Déjeme, yo hago lo que quiera, es mi vida. Ve a mi hija que le va a ir muy mal, por favor. La cogió el tipo, la embaucó, la metió en un delito, la untó de delito, a la cárcel fue. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos a morir. Dios no nos oye. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Dios permitió? Oye, y somos hasta tan atrevidos que resultamos diciendo, ¿cómo así que Dios permitió? Dios comienza a hablarle a uno de cositas pequeñas en cositas pequeñas. Después va apretando más, y va apretando más, y va apretando más. Y cuando Dios te hable, haga caso a su nombre. Porque Dios primero lo va tratando usted con una brochita, con un pincelito. Después con un cincelito. Ta, ta, ta. Después con un cincel. Y un martillo. Y si ya no, meto una porra de 20 libras de esas grandes para moler concreto en la cabeza. Pero lo trata porque lo trata. Alaba al Señor que Él vive. Alábalo a Él. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Pero hermano, lo importante es uno llegar al momento, como dice, mire, todos se le quejaban a Dios y Dios lo sentó y les dijo, hombre, pues mediten bien sobre vuestros caminos. Yo no tengo la culpa. En otras palabras, ¿yo qué puedo hacer? El Señor les dijo, mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Porque Dios ha trazado una palabra. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la pregunta es, ¿tus caminos son los caminos de Dios? Porque cuando Dios habla de sus caminos, está hablando de una conducta. Cuando Isaías habla, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, está hablando de una conducta. ¿Tu conducta es la de Dios? Esa es la pregunta. Los caminos que están transitando son los caminos que Dios quiere que transiten. Medita bien sobre vuestros caminos. A su nombre. Y dice la palabra en Jeremías, que estaban pasando la misma situación. Jeremías, pongo un separador en la Biblia para volver ahorita a Geo. Y dice en Jeremías, aleluya, capítulo número 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mire usted. Dios les dijo, ¿qué les dijo Dios? Estaban viviendo situaciones parecidas. Y el Señor dice, así dijo Jehová, parados en los caminos, como quien dice, deténgase. Tome un alto, no siga allí luchando contra la corriente. Pare, deténgase, stop. Y mire, y preguntad por las sendas antiguas. A su nombre. A su nombre. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Mire lo que Dios les dijo. Deténganse. Paren. Dejen de estar buscando lo que no se les ha perdido. Y más vale, pregunten por las sendas antiguas. Oiga, ¿cuál es la senda más antigua? ¿Cuál es el camino más antiguo? ¿Cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? Eso. Ya lo oí. Ya lo oí. Usted lo dijo bien. El camino más antiguo es el camino de Dios. El camino que Dios ha trazado. A su nombre. A su nombre.
Eso es lo que le está diciendo Dios. Busque el camino más antiguo. Pregunte cuál es el mejor. El de Dios, y búsquelo. A su nombre. A su nombre. Ahora, dice la palabra, y una vez lo encuentre, ande por él. Léalo. Andad por él. Ahora dijo Jehová, paraos por el camino y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Cuando usted se siente a detenerse, ¿cuál es el mejor camino? Va a llegar a la conclusión, el mejor camino es el del Señor, punto. Y dice la palabra, y andad por él. Ay, es que ya descubrí cuál es la salida. Ya descubrí cuál es el camino de Dios. Ay, ¿qué se gana con descubrirlo si no anda por él? ¿Qué se gana con saber que Dios existe y que Dios es real y que hay una palabra de Dios si no la toma, si no camina por ella? Nada sirve, dice, y andad por él. Descubra el camino y ande por él. Entonces dice la palabra, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y hallaréis qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo tomo el camino de Dios, cuando yo tomo el camino del Señor, de verdad, y camino por él, reviso mi caminar, reviso mis caminos, me aparto de ellos, tomo el camino del Señor y me meto en ese camino, entonces los problemas no resueltos se van a resolver. Se van a resolver. Y los problemas no resueltos traen insatisfacción a mi alma. Y los problemas, cuando se resuelven, traen satisfacción. Repito, cuando yo entro al camino de Dios, cuando yo descubro el camino del Señor y camino por él, los problemas no resueltos se van a resolver. Y los problemas no resueltos me traían insatisfacción a mi vida. Pero ya los problemas se resuelven y ya hay satisfacción a mi alma, a su nombre. Por eso en Ageo el Señor les dice. Ahora, ¿cuál es el consejo del Señor? Mediten sobre vuestros caminos, pero tomen el camino. Volvamos a Ageo. Volvamos a Ageo para que no nos quede incompleto el estudio. Dice la palabra en Ageo capítulo, aleluya, Ageo capítulo 1. Le dijo el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho: buscáis mucho y hallaréis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová el pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Voy a decir, quiero que miremos tres cositas mejor. Lo primero, Dios le dijo: subid al monte, reedificar la casa. En otras palabras, vuélvanse de verdad a mí. Vuelvan a restaurar
el proyecto espiritual de vida. Punto. Eso les digo. La pregunta es, ¿Dios ha cambiado la posición desde esa época hasta hoy? No, sigue siendo la misma. Dios no le dice a usted restaure una casa de bareque o de palo, de madera o de yeso. Dios le dice a usted, restaure su corazón con Dios. Restaure su corazón, porque usted ahora es templo y morada del Dios viviente. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Número 2. Dice la palabra que Dios mismo despertó el espíritu de Zorobabel. Dice la palabra, despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Despertó. Si despertó el espíritu de ellos, quieren decir que estaban dormidos espiritualmente. ¿Cómo estaban? Dormidos. Dice de Josué, de Zorobabel, hijo de Salatiel, de Josué, y también del resto del pueblo. Despertó el espíritu en ellos, a su nombre. Nótese que esa palabra espíritu está escrita ahí en su Biblia con E pequeña, no con E mayúscula. Porque cuando se trata del Espíritu Santo, habla de E mayúscula, o lo escriben con E mayúscula, porque es el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted encuentra espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero allí habla espíritu de Zorobabel. Espíritu. Recuerde que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces está hablando del espíritu de ellos, del espíritu del hombre, no del espíritu de Dios. Está hablando del espíritu del hombre. Porque ¿qué es lo que hace Dios cuando usted toma todo este consejo que Dios le ha dado hoy? Cuando usted medita sobre vuestros caminos, cuando usted se siente a meditar con Dios, Dios va a despertar su espíritu. Y lo va a hacer mediante el espíritu de Dios. Va a venir el espíritu de Dios sobre su vida y va a despertar su espíritu, porque ellos estaban dormidos. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que tiene tantos problemas sin resolver, que tiene tantas insatisfacciones? Es porque está muerto o está dormido espiritualmente. A su nombre. Su espíritu está muerto. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Su espíritu está muerto. Y fue tan tremendo cuando uno se despierta en el espíritu, que quiero terminar con esto diciéndole. Dice la palabra en el primer versículo de Ageo 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra al profeta. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto del primer día, en el primer día del mes sexto. Y dice la palabra en el versículo número 15, 1:15: y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dice la palabra: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuánto duró en que Dios les habló, les despertó el espíritu y comenzaron a reanudar el plan de Dios para ellos, el propósito de Dios con ellos, el plan espiritual con ellos? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto? 24 días. ¿Lo entendió o no lo entendió? Luego no se demoraron mucho. Tomaron la decisión en que Dios le habló al profeta, y el profeta vino y le habló a ellos, y después le habló al pueblo, y después reunió el pueblo. Las reuniones que hizo fue rápidamente, a su nombre. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que Dios también le respondió rápidamente, porque más se demora uno en meditar en los caminos que está llevando y en apartarse de esos malos caminos, buscar las sendas antiguas y caminar el camino antiguo del Señor, el camino que Dios ha trazado, y Dios lo bendecirá. A su nombre. A su nombre. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.